Nosotros somos la familia Álvarez, mi nombre es Daisy, soy de Colombia, se darán cuenta por el acento. Mi esposo es argentino y nuestro hijo Natán es una mezcla, él es un colombo argentino nacido en la India. Y viene la pequeña nena Grace Abigail. Así que la familia se agranda, somos una familia que llevamos ya 6 años sirviendo en India. Es un país completamente diferente, muchos han escuchado de India, ¿verdad? Un contexto cultural completamente diferente y allí estamos sirviendo a Dios, de verdad que por su gracia, ¿no? Hemos aprendido a amar India como nuestra casa, nos hemos adaptado a vivir en un país tan diferente, comemos con la mano, camino atrás de mi esposo, no tengo problema y estamos felices de poder servir en este contexto, pero siempre decimos que nosotros no podríamos sobrevivir en la India si no tuviésemos una iglesia en Argentina que nos sostiene, que nos envía, que ora por nosotros. Así que gracias por ser esa iglesia que permite que nosotros estemos allí en la India. Bueno, yo soy Daisy, así bien chiquitita, crecí en la ciudad de Medellín. ¿Cuántos han escuchado hablar de Medellín? Guerrilla, narcotráfico, todo eso, en esta ciudad crecí yo. Y lamentablemente crecí en una casa donde todos eran drogadictos, mi madre era drogadicta desde muy jovencita. Y en este contexto fue en el que me crié. Bueno, ahí viene mi hijo que ama subir a los púlpitos. Mi madre consumió droga desde muy joven, hasta el punto de que ella cuando queda embarazada de mí intenta abortarme en 3 oportunidades porque no estaba en sus planes. Pero Dios en su infinita misericordia permitió que yo naciera y era porque Él tenía un propósito. A la edad de 8 años me encuentro viviendo en el pleno centro de la ciudad de Medellín, ya que mi madre trabajaba fabricando drogas en esta ciudad y ellos usaban a los niños menores de edad para poder revender la droga. Y yo era única hija y mi mamá dijo, yo tengo a mi socia perfecta. Así que con 8 años de edad me lleva a vivir a esta casa donde se fabricaba droga. Y el primer día de mi trabajo era ver a mi madre con una gorrita roja que le identificaba como vendedora de drogas y a mí me ponía toda la droga dentro de las medias, la campera y la ropa. Y así fue como me paró en una esquina y ahí empezó mi día de trabajo. Y fue así en este ambiente muy complicado, un ambiente muy difícil, de verdad. La vida de las calles de Medellín yo las viví desde que tenía 8 años de edad. Ya que cuando mi madre consumía mucha droga, el famoso Paco en Argentina, ¿verdad? ¿Lo conocen? Cuando mi madre consumía mucho Paco, ella quedaba enloquecida, se subía a un colectivo y desaparecía 2 o 3 meses. Y yo tenía que quedar a la deriva en esta casa donde se fabricaban drogas y ahí solamente vivían hombres. Entonces siempre querían estar abusando sexualmente de mí y yo para resguardarme de los hombres, prefería irme a vivir debajo de un puente en un barrio que se llama Barrio Triste, en Medellín. Y ahí me metía yo debajo de los puentes y ahí sí me sentía resguardada, porque en las calles de Medellín cuando entras a una pandilla o a una clase de grupo como este, ellos te resguardan. Así que yo crecí en medio de una casa de drogas y debajo de un puente en un barrio llamado Barrio Triste. Y es así como crecí, como fui madurando a los golpes rápido, no tenía oportunidad de jugar porque estaba en las calles y fue así como a la edad de 9 años, casi a los 10, conozco a mi padre por primera vez. Nunca antes lo había conocido y yo tenía la gran ilusión de conocer a mi padre como una niña que no tiene un papá. Y el día que conozco a mi padre por primera vez, se estaba celebrando mi cumpleaños, todos se emborracharon. Y más o menos cuando yo me voy a dormir, viene mi padre atrás mío, me confunde con mi madre y empieza a abusar sexualmente de mí. Y en la desesperación yo empiezo a gritar, por favor, no lo hagas, yo soy tu hija, no lo hagas, pero sin embargo él lo hizo. Y desde ese instante se insertó un odio muy fuerte en mi corazón, era un odio compulsivo, un odio que se convirtió en una sed de venganza que lo único que yo deseaba y soñaba y planeaba a partir de ese momento era ver a mi padre muerto, lo cual me lleva con solamente 10 años de edad a ingresar a una de las pandillas más peligrosas de Medellín. ¿Y cómo ingresar a una pandilla? Porque es muy difícil ingresar a una pandilla y mucho más difícil es salir de ella.
Pero como yo era menor de edad, era hija de la flaca, que era mi madre, vendedora de drogas, fabricante de drogas, los pandilleros siempre querían tenerme en su grupo, porque conocía el lenguaje de la calle, vivía en la calle, consumía drogas. Yo empecé a consumir drogas desde los 8 años juntamente con mi madre, porque vendíamos droga. No podíamos vender un producto que no conocíamos, que no sabíamos explicarle a la gente qué se sentía. Así que yo consumía drogas, vendía drogas. Entonces este grupo me propone ingresar a su pandilla porque yo cumplía con todos sus requisitos. Y fue así que yo le dije, mire, yo acepto la propuesta de ingresar, de trabajar con ustedes con la única condición de que ustedes maten a mi padre. Me dijeron, trato hecho. Y para mí, mire cómo estaba de distorsionada la vida. Para mí eso era sentirme cerca de mi gran plan, sentirme cerca, sentirme realizada de mi gran sueño, porque el odio que había en mi corazón era tan fuerte que se había convertido en eso solamente en mi vida, en ver a mi padre muerto. Así que ingreso siendo una niña con 10 años a este grupo y fueron 5 años, de los 10 a los 15 años de vivir un infierno total. Porque una cosa es lo que uno cree que es una pandilla, de lo que uno escucha de afuera, pero otra cosa es vivirlo de adentro. Y es mucho más difícil de lo que uno se puede llegar a imaginar. Y uno tiene que cumplir una serie de requisitos y pactos, y muchas veces no puedo contar cuántas cosas uno tiene que hacer para poder permanecer dentro de la pandilla, porque es muy fuerte y puede herir nuestra sensibilidad. Pero tuve que cumplir cosas, hacer cosas muy difíciles para poder ingresar a este grupo, pero todos estos pactos que uno hace cumplen un fin, y es que nuestro corazón sea formado para no tener sentimientos, para que sea un corazón duro, un corazón que no se duele al ver cuando matan a alguien, cuando le roban a alguien. Era un corazón completamente duro. Mi corazón se había endurecido a tal forma que no habían sentimientos, literalmente no habían sentimientos. Fueron 5 años de ser cómplice de todas estas cosas que hacen los pandilleros, de ver muertes, de ver robos, de ver injusticia y de ver toda esta cantidad de cosas. Y a pesar de que yo me estaba muriendo con el odio que estaba dentro mío, a todo esto agregarle que mi madre cada día consumía más droga y estaba quedando prácticamente loca, y muchas veces la tenía que rescatar tirada en las calles porque quedaba inconsciente de tanta droga que consumía. Y así fue como en este grupo fueron más o menos 5 veces que ellos intentaron matar a mi padre, pero mi padre continuaba vivo. ¿Cuántos han escuchado la frase, tiene las 7 vidas del gato? Mi papá las tenía todas, no le pasaba nada, y yo no entendía cómo esta gente podía matar tan fácilmente a gente, pero no a mi padre. Así que un día yo decidí intentar suicidarme. Siempre me intentaba suicidar, como toda adolescente que quería llamar la atención, me suicido porque llamaba la atención que alguien me prestara atención. Pero en este intento de suicidio fue un intento de suicidio de verdad muy, muy fuerte. Yo decidí intentar suicidarme porque decía, prefiero morir antes de seguir viviendo con este sentimiento, antes de seguir viendo a mi padre caminando por las calles de Medellín como si nada hubiese sucedido. Así que intento suicidarme, quedo 5 días en un coma profundo. Los médicos decían, no vamos a poder sacar a esta chica de este coma, no vamos a poder salvar su vida. Y recuerdo que al 5.º día de estar en coma, yo siento como que yo estaba conectada a una máquina que me daba aire, que me permitía respirar. Y en ese momento yo siento como que alguien entra a esa habitación en la que yo estaba internada y siento como que me saca el respirador. Y en ese momento yo empiezo a sentir que me estoy ahogando, que necesito respirar, que me estoy muriendo, y quería hablar, quería gritar, quería pedir auxilio, pero estaba en coma, no podía hablar. En mi subconsciente yo pedía ayuda, pero nadie me escuchaba. Y en esa desesperación acudí a ese Dios en quien yo no creía, a ese Dios en el que yo decía siempre, yo decía ser atea. Y en ese momento de desesperación dije, Dios, en mi subconsciente, si vos sos real, si vos de verdad existís, devolveme la vida y yo te sigo. Lo que yo no sabía era la dimensión de lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y en ese momento yo abro mis ojos inmediatamente como si nada hubiese sucedido. Una vez cuando yo conté mi testimonio, hablaba con un médico y un médico me decía, es imposible salir de un coma de esa forma. Y eso fue un milagro.
Yo abrí los ojos, Dios me devolvió la vida. Y cuando los médicos me ven con los ojos abiertos, ellos no podían comprender qué era lo que estaba sucediendo. Así que ellos empezaron a hacer una serie de preguntas para saber si yo estaba consciente o inconsciente. Y resulta que yo había quedado con un shock mental porque yo no creía en Dios, literalmente. Pero ese Dios en quien yo no creía había escuchado mi oración y me había devuelto la vida. Así que los médicos me preguntaban cosas y lo único que yo les respondía era, ¿Dios existe? Dios existe. Yo les preguntaba si Dios existía. Así que ellos al ver que yo no salía de este shock mental, me trasladaron a un hospital psiquiátrico y me internaron con todos los loquitos. Y ahí estaba esta loquita preguntando que si Dios existía. Y allá en el hospital psiquiátrico me encerraron en una habitación oscura con un ataúd de muerto porque me iban a hacer ellos le llaman terapia de choque. Y me encierran con un ataúd de muerto y varias horas ahí. De repente viene el psiquiatra y dice, necesitamos que abras la tapa. Vieron que los ataúd tienen tapa. Abre la tapa. Y yo le digo, no, pero ¿para qué voy a abrir la tapa? Abre la tapa. Y me dicen, tienes que abrir la tapa. Cuando yo abro la tapa, resulta que ellos habían puesto un espejo adentro. Entonces cuando yo miro, veo mi rostro reflejado adentro del ataúd. Y de verdad que era una terapia de choque porque me reasusté. Y empecé a llorar. Y en ese momento que yo empiezo a llorar, este psiquiatra empezó a responder a mi pregunta. Y él viene y me abraza y empieza a decir, yo estoy acá para responder a tu pregunta, Dios existe. Él tiene un propósito con tu vida, Él te ama y no estás muerta porque Él tiene un plan con tu vida y por eso Dios no permitió que te murieras si estás en este lugar. Así que yo salgo de ese lugar tratando de entender qué es Dios, qué es todo esto que me está pasando, me estoy volviendo loca, todo esto es efecto de la droga, no entendía qué era lo que estaba sucediendo en mi vida y vuelvo a recaer en la droga, vuelvo a la pandilla, pero un día tengo una sobredosis de heroína y en medio de esa sobredosis de heroína, eso era un domingo a la madrugada como 4 de la mañana, yo tenía un tío que él había sido evangélico, cristiano como nosotros, pero estaba apartado porque le gustaba la marihuana. Así que mi tío llevaba muchos años sin ir a la iglesia porque decía, no puedo dejar la marihuana y yo no quiero ser falso en la iglesia. Así que decidió no ir más a la iglesia. Así que ese día yo le toco la puerta a mi tío y le digo, por favor, llévame a esas iglesias a las que vos ibas cuando yo era pequeña. Y él no podía creer lo que yo le estaba pidiendo. Así que mi tío se levantó como esto es un milagro realmente, se puso lindo, se perfumó, se fue bien entonado a la iglesia en efecto 3D porque se fumó su porrito de marihuana, se fue bien entonado allá a la iglesia, llegó a la iglesia y yo llego a la iglesia con todo este efecto de drogas, de la heroína y estaban en plena alabanza. Y era una iglesia muy grande con una orquesta hermosa y cuando yo llego a la iglesia dije, wow, qué boliche tan bueno. Imagínese, pastor, que le llegue una chica como yo, de repente termina la alabanza, yo en medio de la alabanza me bailé todo, quería sacar a los hermanos que bailaran conmigo, la gente me miraba como, ¿de dónde sacaron a esta loca? Y bueno, y me sentaron, siéntese acá, me sentaron allá a lo último, que no distrayera el culto. Y de repente el pastor pasa a predicar y en ese momento empieza a decir, hija, aunque tu madre te indujo en el camino de la droga, yo estuve contigo. Y ahí me levanto yo enfurecida, poseída, a pelear con el pastor. ¿A vos qué te importa, chismoso? Y ahí el pastor, también te libré de la muerte, vos sos un brujo. Y eso era la pelea entre el pastor diciendo todo lo que Dios le decía, que era completamente real sin conocerme y yo discutiendo con él. Y en ese momento él se empieza a bajar del púlpito y cuando él se empieza a bajar del púlpito caminando hacia mí, ahí yo me preparé y dije que ni se le ocurra tocarme. Imagínense que yo me había criado en las calles defendiéndome de los hombres, así que era como que este hombre no se le ocurra tocarme. Cuando él empieza a acercarse yo ya estaba preparada para pegarle la primera piña. Y en ese momento, cuando él se acerca, en ese momento empieza a inundar ese lugar con algo que yo nunca había experimentado que se llama amor. Y yo empecé a sentir que algo iba a suceder y no sabía qué era lo que estaba pasando. Y cuando el pastor se acerca con una autoridad de Dios, me agarra fuerte y me abraza y me dice,
Primero te quiero aclarar que esto no es un abrazo de hombre, este es el abrazo de Dios. Dios, tu Padre, quien te ama, quien te ha cuidado, quien tiene un propósito con tu vida. Y en ese momento, mientras el pastor me abrazaba, este corazón que había sido formado a través de tantos pactos para no tener sentimientos, para ser un corazón inquebrantable, empezó a quebrantarse y empecé a llorar y empecé a sentir que realmente Dios existía y que de verdad no estaba sola, porque Dios tenía un propósito con mi vida. Amén. Y fue así que tuve el encuentro con Dios, con este Dios que transforma realidades. Ese día Dios hizo un milagro extraordinario en mi vida porque yo era adicta, mi sangre estaba contaminada, pero cuando el pastor oró por mí, yo empecé a sentir que pasaba agua literalmente por mis venas y era que Dios estaba limpiando mi sangre. Yo a partir de ese día ya han pasado casi 15 años y yo no sé lo que significa recaer en la droga, no sé lo que significa tener ansiedad porque Dios hizo el milagro. Dios es un Dios de milagros, ¿cuánto lo creen? Amén. Yo no sé si acá hay personas que tienen familiares en la droga, pero no te rindas de creer porque Dios puede hacer el milagro en esa persona. Amén. Así fue que ese día yo decido seguir a Dios, decido dejar de seguir a Dios y seguir a Dios significaba morir. Porque teníamos un pacto de muerte, a una pandilla se entra pero se sale muerto. No hay forma de salir con vida en Medellín, en las pandillas de Medellín. Y yo decidí morir. Yo dije, este día yo muero, pero yo muero sabiendo que hay alguien que me ama y ese se llama Dios. Me muero sabiendo que Él es real y que Él existe. Así que yo voy ese día a la pandilla, al grupo, a la guandoca, se le llama el lugar donde uno se reúne con esta clase de gente. Y le digo al jefe, renuncio, no quiero seguir con esta vida. Y él saca una pistola, me la pone en la frente y me dice, vos conocés las reglas y reglas se cumplen. Y en ese momento yo le dije, yo conozco las reglas y por eso estoy acá, máteme. Cuando yo le dije máteme, en ese momento empieza a venir a mi mente las palabras que el pastor me decía en el oído cuando oraba por mí. Y él me decía, si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Y en ese momento yo le dije, hoy me dijeron que si Dios estaba conmigo, ¿quién es contra mí? Cuando le dije esto, este hombre se enfureció, me tiró al piso y empezó a gritar, ¿por qué tenés que mencionar a Dios? Te doy 1 minuto para que salgas corriendo si no quieres que te mate. Así que me levanté y imagínense cómo corrí. Ese día, una vez más, Dios me libró de la muerte. Y así fue como a partir de ese día hasta el día de hoy, me encontré con el Dios que transforma vidas, el Dios que transformó mi vida. La iglesia en la que me convertí era una iglesia muy grande. Toda la gente que iba a ese lugar era de un estrato social medio y el pastor fue tan sincero conmigo, me dijo, hija, yo no sé cómo trabajar con vos, no sé cómo tratarte, no sé cómo hablarte, nunca me llegó una persona como vos a la iglesia, pero no te vayas, quédate, porque hay una misionera que está viniendo desde la Argentina para trabajar con pandilleros como vos. Hay una misionera que está viniendo desde Argentina para ayudar a gente como vos. Así que ahí el pastor me retuvo hasta que la iglesia argentina envió una misionera. Por eso la importancia de enviar misioneros. Esta misionera llegó a Argentina, lo que la misionera nunca se imaginó es que tenía un regalito esperándola. Cuando ella llegó a Colombia le dicen, hermana misionera, tenemos algo para usted y usted vino a trabajar con este tipo de personas y me dicen, acá tienen su paquetito, le dicen. Así que ahí la misionera empezó su trabajo, que ella siempre dice que yo le saqué canas verdes, rojas, azules, no sé por qué será. Así que bueno, cuando yo conozco a la misionera América, yo estaba pasando por un duelo. Lamentablemente mi madre muere a causa de una sobredosis de drogas. Entonces cuando ella me conoce, me dice, yo te quiero adoptar como la hija de mi corazón. Quiero que te vengas a vivir conmigo. Porque en mi casa, yo era la única cristiana, y yo llegaba bendecida del culto, llegaba a mi casa y me tenía que oler el olor de la marihuana, de la cocaína, de todas las drogas que se consumían en mi casa. Así que ella me dice, corre por tu vida, vente a mi casa. Y yo le dije, ¿estás segura? ¿Estás segura que quieres tener una expandillera en tu casa? Y la respuesta que ella me dio cambió mi vida. Ella me dijo, es que yo no me estoy llevando un pasado a mi casa, yo me estoy llevando un futuro a mi casa.
Así que ella me lleva a vivir a su casa y ahí mi vida cambió completamente porque imagínense, pasé de ser una expandillera y me convertí que en la hija de la pastora, que en la hija de la misionera, que tenía que trabajar tiempo completo en la iglesia, que tenía que repartir tratados y un montón de cosas. Y yo decía, ¿qué es todo esto? Y era que Dios me estaba formando así súper rápido porque me necesitaba en la obra. Así que fue así como me fue a vivir con la misionera. Pudimos abrir un centro de rehabilitación donde pudimos rescatar a la gente con la que yo dormía debajo de ese puente en Barrio Triste y pude ver a muchos de mis amigos con los que me drogué, con los que dormí debajo de los puentes, los vi rehabilitarse en este centro de rehabilitación. Así que ahí fue donde Dios me restauró, donde empecé a servir a Dios, donde empecé a estudiar en el Instituto Bíblico y donde pude perdonar a mi padre. Fue un proceso difícil. Perdonar a mi papá fue un proceso doloroso, muy doloroso, difícil, complicado, lo fue. Pero yo te puedo decir hoy que lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar es perdonar. Cuando perdonamos, ahí realmente somos libres. Y hoy yo tengo una excelente relación con mi padre. ¿Por qué? Porque supe lo que significa el valor del perdón. Amén. Así que después de un proceso de transformación, Dios me llamó a la Argentina a estudiar en el Instituto Bíblico. Viajé 15 días por tierra porque la misionera me estaba enseñando fe. Me dijo, si Dios te dijo Argentina, Dios te proveerá. Así que yo vendí pochocolo durante un año, pero no me alcanzó. Solamente para venirme en colectivo, así que me vine en colectivo 15 días, de colectivo en colectivo, pero llegué a Argentina con una valija llena de sueños, de proyectos. Llegué al Instituto Bíblico diciendo, acá Dios me envió, Dios me dijo que Él me iba a sostener y casi que me dijo, ¿cómo vas a llegar acá así? Me recibieron, a los 3 meses me echaron, te tenés que ir del Instituto Bíblico porque hay que pagar. No, Dios me dijo que Él me iba a pagar, yo estoy acá porque Él me lo dijo. Bueno, recordarle a Dios la promesa, que si Él te lo dijo, Él te va a pagar, Él va a soltar la plata. Así que me dijeron, el lunes tus valijitas y chao, no podemos hacer nada porque así como tú hay muchos. Así que ese día que yo me tenía que ir, yo estaba completamente segura que algo Dios iba a hacer. Y resulta que Dios envió un misionero de los Estados Unidos con el apellido Palacio en su mente. Y llegó al Instituto Bíblico preguntando, ¿habrá alguien con apellido Palacio en este Instituto Bíblico? Y la única con apellido Palacio en el Instituto Bíblico Río de la Plata era yo. Y este hombre vino y pagó todos mis estudios. Y no solamente que pagó todos mis estudios, sino que se convirtió en ese papá que venía una vez por año para llevarme a hacer las compras, la ropa, que el desodorante, que el champú, que todo lo que necesitaba. Así que Dios es el Dios que sustenta y sostiene nuestros sueños. Amén. Y ahí en el Instituto Bíblico conocí a quien hoy es mi esposo. Yo le dije un día, me tengo que ir a Colombia, termino mis estudios. Y él me dice, vos no te vas a Colombia porque nos vamos a casar, yo me voy a casar contigo. Así que imagínense, eso fue una sorpresa de Dios. Mi esposo, un hombre extraordinario de fe, nos casamos y ya vamos a cumplir 9 años de casados, ya sirviendo a Dios tiempo completo allí en la India. Amén. Así que estamos felices de poder estar en este lugar y decirles, solamente no quiero sacar mucho tiempo, me tomé mucho tiempo para contarles mi testimonio, pero siento que lo tenía que hacer. Solamente decirte, Dios es poderoso para transformar realidades. No importa cuán difícil, cuán imposible parezca, Dios es tan poderoso que no tiene límites para cambiar realidades. Amén. Así que yo te animo, no sé si hay padres que tienen personas pasando por este flagelo de la droga, no pierda la esperanza, porque Dios puede hacer el milagro. Amén. Así que hermanos, gracias por permitirnos estar acá. Gracias, pastor, no les quiero sacar más tiempo. Quiero que mi esposo tome el tiempo para que les cuente qué es lo que estamos haciendo en India y todo lo que Dios nos permite hacer en aquel lugar. Amén. ¿Cuántos van a estar orando por nosotros? Dios les bendiga.